De nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y saludamos también y le damos la bienvenida al secretario general del PPD, José Toro. Bienvenido, José. Muchas gracias, Patricio. ¿Cómo están, Monse? Muy Un gusto verlo Todo nuevamente bien. en este inicio de año de marzo. Viene en camino Pablo Tolosa, de la UDI, se va a incorporar, pero por de pronto no lo podemos esperar, así que empieza la conversación. Sí, pues bueno, José, muy oportuna tu presencia acá también, porque el PPD está en una situación, bueno, en realidad el oficialismo, el socialismo democrático, de definiciones en materia presidencial que tiene una serie de efectos en cadena, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el Ministerio del Interior? Si es que ocurre lo que ya ha trascendido en la prensa, esta decisión que ya estaría tomada. No sabemos qué porcentaje tiene tomada la decisión Carolina Toá. Ayer, de alguna manera, ella dijo que todavía es noticia en desarrollo, todavía lo está pensando. Y bueno, esto genera una serie también de efectos en el comité político, en la lista parlamentaria, ¿no? Por lo tanto, la decisión que se tome es bien relevante. ¿Cómo analizás el cuadro actual en el oficialismo, considerando un concepto que es bien relevante, bueno, para la oposición, ya lo vamos a hablar con Pablo cuando llegue, pero para el oficialismo, que es la unidad, ¿no? Y que con la presidenta Bachelet estaba de alguna manera garantizada. Pero no es evidente que ocurra lo mismo con el caso de Carolina Toá. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la unidad es fundamental para que las fuerzas progresistas de izquierda y de centroizquierda, incluida la democracia cristiana, tenga alguna posibilidad de ser gobierno y de presentarle a Chile un proyecto de sociedad transformador y de mayor justicia social. Sin unidad de todas estas fuerzas oficialistas no es posible concebir ni siquiera la oportunidad de ser gobierno, ¿no? Creo que ese es el desafío, además de lo que implica. La unidad permite controlar a la ultraderecha y que no sea gobierno. Y eso es un valor fundamental en tiempos donde la democracia y las instituciones están siendo cada vez más cuestionadas por estos movimientos populistas de ultraderecha. Ese es el desafío, ¿no? Eso es lo más difícil. Y para eso se requiere una gran primaria lo más amplia posible que permita generar la convicción ciudadana de lo que nos estamos jugando. Y desde el PPD nosotros esperamos, deseamos y anhelamos que nuestra ministra Carolina Toá pueda ser la candidata presidencial. Y eso es una decisión que todavía la ministra no ha tomado, que está, según dijo ayer, en vías de tomarla luego, ¿no? Pero todavía no la ha tomado y esperamos que la tome, y el PP va a respaldar a la ministra en cualquiera sea la decisión que ella tome. Es tarde, José. ¿Cómo ves el timing ahí? Porque ayer, por ejemplo, Carlos Cuadrado, también exalcalde de Huechuraba, militante de tu partido, deslizaba una crítica a la presidenta Bachelet por todavía no tomar una definición, dejar pasar mucho tiempo. Y esto de alguna manera deja a Carolina Toá como en una especie de plan B, ¿no? Su candidatura ya parte un poco más débil que si ella se hubiera anunciado como la carta del oficialismo, del socialismo democrático o del PPD. Sabemos que el Partido Socialista tiene su propio proceso también. No tiene que ver con plan A, plan B. Yo creo que hay un espacio de cierta instalación. Yo creo que la presidenta fue clara meses atrás en decir lo que ella esperaba, ¿no? Que ella no quería ser candidata y que esperaba renovación de los liderazgos de la centroizquierda. Sí, pero el silencio otorga también. A veces los silencios dicen mucho en política y otras veces no. Ahora, yo creo que la política tiene que hacer lo suyo y hay que dejar que el tiempo pase. Yo no miro esto con ansiedad. Creo que hoy día en el tipo de sociedad tan líquida en el que estamos, de una sociedad de la inmediatez, todo rápidamente se cuestiona. Y si uno dice, mira, 4 años atrás, a esta fecha recién estaba apareciendo Gabriel Boric como candidato presidencial y nadie estaba viendo que tenía posibilidad de convertirse en presidente. Entonces, 3 meses después sí, termina siendo, gana la primaria, 5 meses después termina siendo presidente. Entonces yo creo que estamos en tiempos de cambios. 8 años atrás los candidatos corrían 1 año y medio antes. En el tiempo de Lagos Lavín los candidatos empezaron a correr 2 años antes de las campañas presidenciales. Entonces creo que nos hemos ido acostumbrando a los nuevos tiempos, y en estos nuevos tiempos no es necesario tanta premura.
Ya, o sea que la posición del senador Quintana no es la posición oficial del partido, porque él decía ayer, hay que tomar decisiones lo antes posible. Está más apurado que tú. Es que no contraviene lo que estoy diciendo, hay que tomar decisiones, sin duda. Pero las decisiones se toman en los tiempos correspondientes, hay plazo, hay espacios políticos todavía. El 30 de abril inscribimos la primaria. Y por lo tanto hay que generar las conversaciones políticas porque lo más importante, tal cual como conversamos al comienzo, es la unidad de todas las fuerzas políticas. Es la generación de una primaria, es donde vamos a contrarrestar las ideas. Y por lo tanto eso es lo que necesitamos para poder ganar, para poder impedir el avance de la ultraderecha y para ofrecerle al país un proyecto de sociedad. Carolina, la ministra, ha sido clara en decir, voy a reflexionar para ver cuál es el mejor rol que puedo jugar. Si mejor estoy desde el gobierno o mejor estoy liderando un proyecto y un proceso político. Creo que esa reflexión es muy necesaria en estos tiempos. Ya, pero todavía no puede tomar la decisión el 29 de abril, ni siquiera el 29 de marzo. De hecho, ayer ella dijo, esto va a ser pronto, no va a ser a fines de marzo, va a ser pronto. Ya uno podría incluso especular que va a ser esta semana la decisión. Me encantaría tener más elementos de los que uno quisiera, pero no, como te digo, nosotros tenemos un deseo, un anhelo, pero la decisión todavía la ministra no la ha comunicado y espero que la comunique prontamente cuando ella tenga la firme convicción de lo que va a hacer. José, volvamos al principio de la conversación y lo que te preguntaba Montserrat y lo que tú decías que fueron tus primeras palabras, que la unidad era fundamental, ¿no? Aquí hay una cosa procedimental, pero también hay una cuestión programática, político-ideológica, si se quiere, en la misma línea de lo que veníamos planteando o lo que decía Monse, de que Bachelet garantizaba mucho más eso, ¿no? Uno puede presumir, creo que no es una especulación en el aire, que una eventual candidatura de Carolina Toá va a desatar con mucha facilidad una situación de primarias, ¿no? Entonces van a aparecer más candidatos y va a haber una negociación al interior del sector, si es que todavía existe tal cosa como la socialdemocracia articulada formalmente y los otros sectores. Pongo algunos ejemplos, ¿no? Para el Frente Amplio ya parece natural apoyar a Bachelet, no queda tan claro en el caso de Toá. En el caso del PC, lo que se lee entre líneas es que la cúpula del PC quiere apoyar a Bachelet, pero hay una presión para que sea Jadwe. Si es que no es Bachelet, esa presión se va a incrementar. Y entonces van a aparecer con más nitidez las diferencias que han existido durante todo el gobierno dentro del oficialismo. ¿Cómo ves ese escenario y la posibilidad de que, hoy día es más incierto, pero de que en algún momento Carolina Toá efectivamente llegue a ser una genuina candidata de consenso, ¿no? Independientemente de cuál sea el procedimiento? O sea, para resumir, hay gente más a la izquierda que se siente mucho más lejana de Toá que de Bachelet, ¿no? ¿Cómo ves eso en tanto dilema político? Creo que es un dilema de la política que tenemos que saber resolver. Y eso se resuelve con mucho diálogo, con mucha conversación, pero también dejando que la democracia juegue su rol. O sea, las primarias son para eso, ¿no? Pero desde la convicción de definir, mira, tenemos proyectos políticos distintos, pero tenemos una matriz que nos permite la unidad. Desde esos proyectos políticos distintos, desde esas diferencias, sea usted ciudadana, ciudadano, que decida cuál es lo que usted quiere como foco y por lo tanto desde ahí hay cierto espacio de definición. Hoy día se están juntando desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista los centros de estudio para empezar a trabajar programáticamente, ya ha habido 2 o 3 reuniones y por lo tanto hay una serie de hechos que van ocurriendo entre medio. Y la unidad nunca se ha decretado y tampoco puede ser una unidad basada únicamente en liderazgos personales. Tiene que ser también unidad basada en liderazgos colectivos, en construcciones colectivas. Porque no se decreta de oficio, se va construyendo. Los casos exitosos en materia municipal que pudieron ganar las elecciones fueron porque fueron capaces de construir una unidad política, electoral, desde el propio territorio. Eso es lo que tenemos que construir, que no ha sido fácil en estos 4 años de gobierno, en estos 3 años de gobierno ir construyendo. Es distinto a cómo empezamos, a cómo estamos hoy. Sin duda, hoy hay mayor unidad política que antes, ¿no? Es distinto el inicio de este gobierno, donde nosotros nos invitaron así desde afuera, a hoy día, ¿no? Hay una construcción política distinta, hay un desarrollo de confianzas distintas y por tanto hay una posibilidad de construir esa unidad
de mucho mejor manera. Sí, solo a modo de complemento a lo que planteaba Pato, José, hace algunos días estuvo la ministra Toá en un encuentro con estudiantes de Nueva Acción Universitaria, donde hizo una crítica y una autocrítica bien profunda de el rol de la izquierda. Habló del proceso constituyente, dijo que se habían farreado el proceso, que el progresismo no puede ser una lista de reivindicaciones, aludiendo un poco a esta crítica que se hace de la izquierda más identitaria. Y ahí, claro, uno se pregunta desde el sector, lo que ahora se conoce como oficialismo o la alianza de gobierno, ¿cuántos se habrán sentido incómodos también, ¿no?, con esa posición más crítica respecto al rol que ha tenido la izquierda en este gobierno y que alude principalmente a lo que era Apruebo Dignidad, ¿no?, que ya sabemos que no existe como coalición. Por lo tanto, el tema de la unidad y cómo el liderazgo de toda aglutina es una cuestión que todavía está ahí en duda. Bueno, saludamos a Pablo Tolosa, quien se integra a nuestro panel ex convencional constituyente, a propósito de la mención que hacía de la ministra Toá, militante de la UDI. Estábamos analizando, Pablo, el escenario presidencial, la posibilidad de que Toá salga del gabinete en las próximas horas. Y hay una idea, una imagen que se me viene a la cabeza para darte el pase. Es más probable que el Partido Comunista cierre filas con Carolina Toá que el Partido Republicano y los libertarios lo hagan con Evelyn Matei. Yo firmo eso. Sí. Y eso es lo que se ha visto en las últimas horas. Se ha visto a una Evelyn Matei insistiendo en el tema de la unidad, pegándole al gobierno y tratando de ser más conciliadora con los sectores más duros de la derecha, o extrema derecha, como le queramos denominar. Pero de vuelta ha recibido bastante crítica, incluso media agresiva, ¿no? Criticando el segundo gobierno del presidente Piñera, criticándola a ella desde el Partido Republicano y para qué decir de los libertarios. ¿Cómo analizas también tú desde ese lugar, Pablo? A ver, yo en ese sentido creo que es necesario, y un poco José lo toca al otro lado del área, la unidad. Y en eso no nos vamos a perder, vamos a hacer todos los llamados a la unidad, todos los gestos que se requieran para llegar con un solo candidato a objetos que se sumen a la primaria, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser, y todos aquellos que también se quieran sumar, porque no son solo ellos dos, a objeto obviamente de lograr un candidato de unidad. Ahora, evidentemente no hemos recibido los mejores abrazos, pero yo creo... algunas patadas, incluso. Algunas patas por abajo. Sí, se está poniendo un poco tóxica la relación. Claro. Pero nosotros vamos a insistir en la unidad, creemos que es necesario, y esperamos que en algún momento efectivamente ello se logre. Creo que lo que dijo Carolina Toá el otro día respecto específicamente al proceso constituyente, creo que los dos procesos constituyentes nos tienen que llamar a una reflexión. Llevarse la pelota para la casa no sirve, porque este país no está para que nadie se lleve la pelota para la casa. Yo viví el proceso 1, donde fuimos cancelados, no nos cortaban el micrófono, no metimos ni media coma en esa cuestión y fue rechazada. Pero en el otro se hizo exactamente lo mismo para el otro lado. También se llevaron la pelota para la casa y también el país rechazó. Creo que en la actualidad lo que se tiene que buscar es sacar al país adelante, y para eso nadie sobra, pero también tienes que entender que el del frente, el del lado, tienen una visión y además quieren lo mejor para el país. Podrán tener para mí, tiene una visión totalmente equivocada, pero yo no creo que ellos estarán pensando en destruir Chile. Y bajo esa mirada creo que lo importante es tratar de llegar a un proceso de unidad. No nos vamos a cansar desde la UDI a llamar a la unidad, a hacer gestos de unidad. Ahora, lamentablemente si del otro lado no lo recogen, bueno, tendrán que, los chilenos van a decidir en las urnas. Y quien no lo reciba, quien realice hechos que no correspondan desde el punto de vista de llegar a una unidad, lamentablemente lo van a pagar en las urnas. Los gestos o los no gestos o las acciones se pagan muy rápido en las urnas. Y eso lo vimos en los procesos constituyentes. Pablo, la unidad parece bien improbable en primera vuelta, pero en segunda vuelta parece inevitable también, salvo que pase Matei y algún libertario o Casa segunda
cosa con la que algunos especulan, pero que yo por lo menos vislumbro todavía muy poco probable. Y te lo pregunto porque cuando la candidata Matei dice que demócratas, amarillos, socialcristianos, Chile Vamos, libertarios, republicanos, no tienen casi ninguna diferencia en temas como seguridad ciudadana, inmigración, política de cárceles, crecimiento, empleo, permisología y otros. Lo que uno vislumbra es que para que la unidad llegue en la segunda vuelta, acto seguido tendrá que haber un gobierno que los incorpore a todos. ¿Eso quiere decir un gobierno de Matei con ministros libertarios? No necesariamente. Y ahí están los dos ejemplos. Cuando fue la segunda vuelta del presidente Piñera, José Antonio Kast se sumó inmediatamente a la segunda vuelta y no hubo ningún militante republicano en el gobierno. Uh-huh. Y cuando hubo una segunda vuelta de José Antonio Kast, la Evelyn Matei fue la primera que se subió. Ese tiempo era alcaldesa y junto con, o era ministra, o alcaldesa, tiene razón. Uh-huh. Se subió junto con la ex subsecretaria Paula Daza a recorrer Chile en la campaña, a cargo de la campaña de las mujeres por Kast. Y tampoco, no teníamos ningún objetivo de ser parte del gobierno. Es decir, no necesariamente tú puedes, y José Antonio Kast lo señaló, creo que al momento de sumarse a la campaña del presidente Piñera, que ellos no tenían ningún objetivo de llegar al gobierno, y no lo hicieron, de hecho. Uh-huh. Y en algunas partes fueron opositores al gobierno del presidente Piñera. Por tanto, no necesariamente el hecho de que se incorpore o te sumes a una segunda vuelta, eso implica que vas a ser parte de ese gobierno. Yo creo que en el caso de, lo puedo ver con José, yo creo que José nunca tuvo, él mismo lo dijo, nosotros entramos al gobierno de Boric por la ventana y harto después, cuando el PPD se sumó, obviamente no fue pensado en que ser parte de la coalición, sino que simplemente porque habían dos visiones de país distintas, Uh-huh. una que estaba enfocada y que representaba el presidente Boric y otra que representaba a José Antonio Kast. Y ante esas dos alternativas hubo que decidir, y obviamente era mucho más cercana en ese momento la visión de, en este caso, porque está José, el PPD con Boric, no me he imaginado yo el PPD apoyando a José Antonio Kast. Por tanto, no necesariamente una cosa va con la otra. Sí, bueno, y nada más ni nada menos que con la jefa de gabinete, aunque Toá está ahí más bien por ser Carolina Toá que por ser militante del PPD. Y el ¿no? canciller. Sí, pero el canciller no es militante. Canciller. No es militante, entiendo, Así es. del partido. Pero es muy cercano a nosotros. Es cercano, claro. históricamente Ahora, José, yendo al tema de Matei, ¿cómo ven ustedes desde la vereda del Frente de Pablo el tono y el rol que ha ido tomando Matei, ya cada vez más empoderada como candidata, entrando en una discusión con el ministro de Hacienda por el tema de las arcas fiscales, ¿cierto? Siendo muy crítica, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con el apagón, ahí de alguna manera responsabilizando al gobierno. Se nota que hay un objetivo de ella de sacar al pizarrón al gobierno. Bueno, tampoco tiene una contraparte de candidato o candidata, en este caso, en la centroizquierda, ¿cierto? ¿Cómo ves el rol que ha tomado Matei? También ayer, por ejemplo, la ministra vocera salió a responderle a Matei por ciertas cifras que ha entregado de funcionarios públicos que han entregado al gobierno, cosa que fue descartada por la DIPRES, por cierto, entre otras alusiones que ha hecho al gobierno. Ha entrado como una fase de enfrentamiento directo con el gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que esa es la estrategia que ha seguido la candidata, ¿no? Porque como no tiene a nadie a quien enfrentarse directamente desde el oficialismo, pero permítanme, ya que está Pablo aquí también, permítanme partir con algo antes. A mí me hubiese gustado que la centro derecha hubiera aprendido de la experiencia extranjera de Europa y hubiésemos podido colocar una barrera a la ultraderecha y por lo tanto yo no creo que desde el mundo libertario sea igual que Evelyn Matei. Creo que hay un montón de diferencias desde las convicciones democráticas y desde las convicciones, desde los derechos humanos, desde la manera de enfrentar las cosas. Pero creo que la necesidad de las elecciones nos da esta polarización que a veces no es buena. A mí me hubiese gustado que, tal como ocurrió
en Francia, tal como ocurrió en Alemania con el triunfo de la CDC, se le hubiera puesto una barrera sanitaria a la ultraderecha y desde ahí se hubiese enfrentado. Pero entiendo que estratégicamente, electoralmente, se ha decidido este llamado a la unidad con la ultraderecha, representada por el Partido Libertario de Kaiser y de José Antonio Kast. Entonces, bueno, es una definición que esta misma ultraderecha le dice que no, que esta misma líderes le dicen no es posible porque nosotros tenemos diferencias. Y por lo tanto lo que le queda es ponerse a criticar al gobierno en toda la gestión económica, en todas las situaciones. Yo creo que ahí como los candidatos siempre necesitan la pelea o la disputa para poder figurar y para que el desgaste producto de tanto tiempo que se está notando en las encuestas le permita mantenerse vigente, ¿no? Porque hay un problema, pareciera ser, de las encuestas en cómo Kaiser ya dejó en tercer lugar a José Antonio Kast y pareciera ser que le está tomando los talones a la candidata Evelyn Matei. Tipo 10-11%, no es marginal. No. En el caso de Kaiser me refiero. Bueno, vamos a ir a una pausa porque son las 9. Se supone que a las 9 hay que ir a pausa, así que lo hacemos puntualmente y luego continuamos con esta conversación de día martes 4 de marzo del año 2025. Vamos y volvemos. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Hola, soy Tito Carreño y te invito a encontrarnos cada domingo a eso de las 14 horas en el programa Carretera Panamericana a través de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos en Carretera Panamericana por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en Internet. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl.
www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl. Son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis esta mañana con el abogado y militante de la UDI, Pablo Tolosa, y con el secretario general del PPD, José Toro, y por supuesto con Montserrat Rolano a esta hora de la mañana. Bueno, les queríamos proponer un debate que yo creo que es súper interesante, que es el debate respecto a el gasto fiscal, ¿no? Pero es un debate en el que voy a dar una apreciación de antemano. Me da la impresión que a todo el mundo le conviene hablar generalidades, pero a nadie le conviene meterse en Honduras, ¿no? Por ejemplo, cuando Matei dice, este gobierno debe recortar 3.000 millones de dólares este año y yo durante mi gobierno voy a recortar 6.000 millones más, está bien, una cosa es decirlo y luego entrar a especificar por dónde se va a cortar, ¿no? Hay cuestiones que por debajo se comentan, pero, vuelvo a insistir, es inconveniente debatir más en público. Por ejemplo, hay señalamientos respecto a que el Estado tendría demasiados funcionarios públicos, un poco lo que decía Monse antes de la pausa, que durante este gobierno se habrían contratado demasiados funcionarios públicos. Pero bueno, si ese es el problema, entonces habría que decir en qué reparticiones o a quiénes se les va a despedir para poder tenerlo claro, y ya se sabe de antemano que en tal caso la ANEF se va a tirar encima, ¿no? Entonces, es un debate en el que me da la impresión de que para poder darlo bien tenemos que profundizar y tenemos que estar dispuestos a quebrar algunos huevos, ¿no? Ahí quería preguntarles cómo lo ven, José. Yo creo que esto tiene que ver con una instrumentalización política de los datos, ¿no? Y por el año electoral en el que estamos, porque los datos nos van diciendo otra cosa. Pero creo que yo siempre tengo este problema de cómo tiramos esto para la mirada de futuro, ¿no? Porque si seguimos en esta cosa de todo lo tuyo es malo, todo lo que hiciste está mal, no vamos a llegar a ningún lado. Pero a mí me parece que tratar de establecer medias verdades como verdades reveladoras diciendo se contrataron 100.000 funcionarios públicos nuevos, uno empieza a ver y decir, bueno, ¿dónde están los crecimientos? Porque aquí los números, ¿cuáles son? Bueno, los números, si uno suma a todos los funcionarios del Estado, incluidos las empresas del Estado y los funcionarios de la salud... Carabineros también son funcionarios del Estado. Carabineros, entre la Fuerza Armada, puede llegar a números que son irrisorios y que se pierden de lo que se quiere decir, ¿no? Pero si uno dice, mira, la conocí en el mes de enero, creció cerca de un 2, algo %, bajamos el desempleo a un 8%, a pesar de todo lo que han dicho durante 3 años, el país está creciendo, la deuda viene bajando, ¿eh? Las cifras van mostrando que hay un manejo económico responsable. ¿Falta? Nos falta. A mí me encantaría que apuráramos los proyectos de permisología que presentó este mismo gobierno para efectos de generar mayor crecimiento económico, sin duda, ¿no? Pero para eso requerimos, al igual que como lo hicimos en la reforma de pensiones, grandes acuerdos que nos permitan avanzar. Yo creo que me gustaría ver a la oposición en esa disputa, ¿no? En la disputa de cómo aceleramos los proyectos de permisología, más que en esta falsa instalación de que la economía o que el país se está yendo al carajo, porque claramente no es así. Sí, Pablo, me imagino que tuvieron oportunidad de leer la entrevista de Evelyn Matei el fin de semana en La Tercera. Ayer dio una entrevista radial también donde repitió las mismas ideas fuerza, donde ella señala la necesidad justamente de recortar este gasto, menciona los 6.000 millones, menciona también la posibilidad de eliminar ministerios. Ella dice que no es partidaria, sino que es difícil hacerlo, porque esto lleva a una discusión parlamentaria de años y se podría demorar mucho en un periodo más corto de 4 años presidencial. Dice que los chilenos sabemos cómo aguantar situaciones difíciles, ajustarnos el cinturón. Un poco a mí me dio la sensación cuando leía la entrevista
haciendo una comparación o asimilando de alguna manera la política económica de Milei, ¿no? Que ya la ha elogiado en algunos casos. No ha dicho que el gobierno de Milei es bueno, pero sí la política económica ella ha resaltado algunos elementos. ¿Cómo lo analizas desde esa perspectiva? Porque es bien distinto, a lo que existe ahora, digamos. Esto implica, evidentemente, un cambio agresivo en términos económicos, lo que propone Milei. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo que hay que eliminar el ministerio, y te puedo enumerar fáciles. En la moneda tenemos 3: Interior, CGGOV, SECPRES. De los 3, créate uno. Somos un país que tenemos un ministerio que es vocero. En otros países existe el vocero, no un ministerio, sí, eso es verdad. Y por tanto lo elimináis. La SECPRES guarda las relaciones con el Congreso. Lo puede hacer exactamente el mismo Ministerio del Interior, que también lo hace. Entonces, ya sacaste 3. Tienes bienes nacionales, que sirve en mi región, pero región para el sur, 0. El Estado no tiene bienes en el sur. Elimínate un ministerio que no tiene ningún sentido, fusionalo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahí ya te eliminaste 4 ministerios. Y si tú empezás a mirar, podías eliminar fácilmente muchos más ministerios. Yo creo que se nos crecieron los ministerios. Ahí creo que hay un tema que podéis hacerlo. Obviamente, como dice Luis Matei, necesitáis una discusión parlamentaria a objeto del tema. Pero también, por ejemplo, yo creo que tendríamos que volver al tema de la regla que había hecho Briones, es decir, presupuesto 0. Si tú querés presupuesto, anda a pelearlo al Congreso, pero partís de 0. Porque creo que efectivamente, y acá no se refiere a la política, la rentabilidad, uno podría decir desde el punto de vista financiero, sino pensado desde el punto de vista de la rentabilidad social. Y específicamente te voy a tocar el caso de mi región. En mi región hay un programa que se llama CICITEM, que es un centro de tecnología para minería. Ha sido un fracaso. El gobierno regional le pasa a Luca todos los años, y es un fracaso. En este momento está sometido a proceso el director, el secretario ejecutivo, porque se hizo un autopréstamo con las platas. Tú le preguntas qué ha sacado de ese centro de tecnología, de desarrollo tecnológico de la minería, 0. Entonces, acá hay una discusión. ¿Vale la pena tenerlo o no vale la pena tenerlo? Mejor cerrémoslo o no cerrémoslo. Entonces, yo creo que hay que dar una mirada a cada una de estas políticas desde el punto de decir, mira, ¿sabes qué? Si la política que se está aplicando, si este programa no sirve, cerrémoslo. Y redestinemos la plata a la otra cosa. Aquí no es... Yo tengo una muy buena impresión, y creo que aquí voy a ser políticamente incorrecto sobre la ciudadanía. Yo tengo una muy buena impresión de los funcionarios públicos. Yo fui intendente. Y tengo una muy buena impresión de los funcionarios públicos. Ahora, obviamente tienes que darle herramientas a estos funcionarios públicos y ellos mismos te dicen, mire, ¿sabe qué? Yo haría otra cosa porque estoy sentado en este escritorio sin hacer absolutamente nada. Mi programa ya no funciona pero tenemos programas que son muy buenos. Pavimento Participativo es buenísimo, es un programa que funciona muy bien en serio. Otros son pésimos, se gasta la plata de las fundaciones. Bueno, tenemos que redireccionar. Yo creo que podemos echarle... Hay que meterle eficiencia, pero no la eficiencia pensado... a ver, cuando uno llega al gobierno, la primera vez, yo venía de la empresa privada, yo soy abogado, entonces venía de mi oficina y venía de empresas privadas que asesoraba. Y me toca asumir un gobierno. Entonces yo pensé, y creo que todos los que entramos en el gobierno del presidente Piñera, pensamos lo mismo. Esto es una empresa privada y funciona de cierta manera. No es una empresa privada. Hay procesos distintos, hay maquinarias distintas. Pero yo creo que se pueden hacer. En ese gobierno Piñera acuérdate que producto del terremoto, nos pegaron sin decir agua va, a todos los servicios públicos nos redujeron el gasto. Sí. Pablo, ¿y por qué es legítimo, que yo también lo comparto, discutir sobre la eficiencia en el funcionamiento del Estado? Porque yo como funcionario público creo que un mal gasto de los recursos públicos es incluso una inmoralidad. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero ¿por qué al mismo tiempo no se puede discutir sobre el aumento de la recaudación por la vía del aumento de impuestos? Porque... ya que eres de la UDI y estás aquí, te lo digo a ti, porque eres el único de la UDI que está acá. La UDI está en contra de todas las reformas tributarias propuestas desde el año 90 en adelante. Mira, el mejor ejemplo es lo que dijo hoy día en la mañana, ayer Marcel. Ayer Marcel estaba muy contento, el ministro Marcel, porque había aumentado 2.5. El último IMASEC. El último IMASEC. Y eso había significado mayor ingreso al Estado en materia tributaria.
más que reformas tributarias, la mejor reforma tributaria es crecer. La mejor reforma tributaria, no se inventaba en el mundo mejor reforma tributaria que ir creciendo. Y el país no ha crecido lo suficiente. El 2.5 es un avance muy bueno, porque aquí hay que hacer un objetivo. Ahora mismo el ministro Marcel dijo, oye, ojo, porque es un tema más estacionario que es producto de los turistas argentinos y la cereza. Que lo más probable, y dijo, ojo, lo más probable es que el de febrero se viene malo. Y además que se viene malo, porque hay que ser un objetivo, se viene malo también porque el año anterior fue bisiesto, y este no, por tanto ya tenemos un día menos, por tanto obviamente si tú lo mides de mes a mes, va a ser más malo. Pero eso no quiere decir que va a ser más malo en febrero, en marzo. Tienes que decírselo a tu candidata que va a criticar ahí obviamente, estamos en un proceso y además a nosotros nos interesa, Monse, y esto era un poco lo que hablábamos antes, que el país crezca. Porque nosotros nos metimos en una reforma de pensiones diciendo que se va a justificar en base al crecimiento. Entonces, para nosotros es importante que el país le vaya bien, porque si no, nos van a volver a decir, tirar las piedras que nos entregamos, que somos la derechita cobarde, los facilistas, que somos de izquierda. Bueno, hasta tu partido, yo lo encontré que ya nos dicen que somos de izquierda. Así, ya eso, ya ni siquiera es centro izquierda. Yo había llegado a aceptar que podíamos ser de centro izquierda. Ahora ya que somos de izquierda ya es más difícil. Pero yo creo que... La derecha woke. La cantidad de nombres que tenemos. Entonces, yo creo que a esta altura del partido hay que ver el crecimiento. Yo creo que también hay que hacer un análisis profundo de las políticas públicas. Y creo que ese tema que había dicho en su oportunidad el exministro Briones, de presupuesto cero, es decir, justifica el gasto. No partamos desde que te di, sino que justifica. Esto no quiere decir que echemos masivamente a todos los funcionarios públicos, hay reparticiones donde faltan. Yo decía, por ejemplo, en el caso de bienes nacionales. Bienes nacionales es un ministerio bien especial. Fuera que está que uno de los últimos, yo creo que ahora se salvó porque llegaron otros, deportes. Pero Bienes Nacional, piensas tú que tiene el mismo funcionario en Antofagasta, donde el 97% del territorio es público, desde el Estado, son los mismos que tiene en la sexta región, en la octava, donde es a la inversa, el 97% del territorio es de particulares. Entonces, no se justifica. No se justifica, porque allá entonces al final tú tienes que estar subvencionando con los gobiernos regionales el Ministerio de Bienes Nacionales en Antofagasta. Entonces, creo que se puede hacer inteligencia, se puede meter este cuento. Yo creo que hay espacio para reducir ministerios. Aquí yo te estoy diciendo, oye, eliminemos el Ministerio de la Mujer. No, yo no llego a ese nivel. Pero sí yo creo que hay cosas que tú puedes fusionar y que creo que estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que efectivamente las Express, tenía las relaciones con el Congreso, cada vez es menor. Es decir, yo creo que un Ministerio del Interior, que además pensemos que el Ministerio del Interior cambia totalmente ahora a partir de abril. Seguridad. Sí. Entonces, va a quedar un Ministerio del Interior que tenéis dos opciones: o lo echáis a los que estaban a cargo, o empezáis a fusionar y empezáis a hacer un Ministerio del Interior que también tenga las relaciones con el Congreso. Ahora, la idea de las Express no es solo de la derecha, ha hablado Mirosevich, varios en el oficialismo que han planteado el tema de fusionar el ministerio. En honor al tiempo, queríamos proponerles otro tema y también aprovechándonos de que ambos son abogados. Este allanamiento que se realiza ayer en el domicilio de la diputada Carol Cariola fue bastante comentado desde el Partido Comunista al Partido Republicano por la oportunidad, ¿no?, en la que se realiza, cuando ella, justo el día en que da luz, además. Entiendo que fue una coincidencia de la Fiscalía, no es que la Fiscalía haya ordenado allanarla el día que ella parió, digamos. Evidentemente es una coincidencia muy desafortunada, muy lamentable, como lo decía la ministra Orellana acá en la radio hace un ratito. Para quienes hemos vivido ese proceso, sabemos lo que significa, el estrés que significa y las consecuencias biológicas que puede tener en términos de amamantar, en fin, ¿no?, el estrés. Está por un lado el tema de la oportunidad, ¿no? Y algunos han acusado una especie de persecución contra ciertos sectores desde la Fiscalía, el tema de la perspectiva de género, pero por otro lado, José, Pablo, está el mérito de esta acción, ¿no?
Se ha dicho que tiene que ver con el caso Sierra Bella, pero entiendo por un artículo publicado anoche en La Tercera que el allanamiento por supuesto tráfico de influencias tiene que ver con una acción o mensajes de la diputada Cariola que no conocemos porque no está en esos chats, para interceder en favor de unas patentes con la alcaldesa de Santiago en favor de dos empresarios chinos, amigos de la diputada, ¿no? Ese sería el tráfico de influencia y no sería el tema de Sierra Bella, donde además, por los chats que se han conocido, ella estaba implicada en, cuando ya sale este escándalo, ¿no?, en la defensa comunicacional. Ahí uno se pregunta qué tiene que ver Carol Cariola con, un poco a propósito del caso Democracia Viva, qué tiene que ver Carol Cariola con una defensa comunicacional por el tema de Sierra Bella, ¿no? Pero bueno, ya eso es quizás un elemento adicional. ¿Cómo analiza José que tiene como estas dos patas, ¿no?, el tema de la oportunidad y el mérito de la acción judicial? Yo creo que cualquier indicio de tráfico de influencia debe investigarse sin duda, ¿no? Y el Ministerio Público tiene que funcionar. Por supuesto, nadie está por sobre la ley, eso es muy bueno. Ahora, una cosa distinta es el tino y el sentido de la oportunidad de cuando se realizan este tipo de acciones. Si esto estaba en conocimiento de la Fiscalía desde diciembre, como es lo que se está diciendo, hay bastantes meses antes de buscar la fecha exacta del embarazo, ¿no?, o del parto, mejor dicho, de la diputada Cariola. Creo que hay una falta de tino completamente de quienes llevaron adelante la diligencia de investigación, y me parece que hay una afectación muy directa a los derechos del menor que estaban haciendo, ¿no?, en todo lo que ese proceso complejo y con sus particularidades conlleva. Y que es muy distinto a la función de investigar, a la función que sí o sí tiene que hacer la Fiscalía, y que muy bueno que lo haga para separar cualquier manto de duda sobre de qué se trata esto, ¿no? Y no parece tan claro a qué se origina, si es por Sierra Bella la situación o es por otra posibilidad de tráfico de influencia. Por eso es que creo que se da de muy mala manera, se mancha con esta falta de tino del personal policial. Pablo. ¿Puedo estar de acuerdo? No, sí, mira, baja el rating cuando la gente está de acuerdo. Baja el rating, Sí. por eso pregunté. No, mira, yo creo que dos cosas. Una, desde el punto de vista judicial, absolutamente es una orden que no solo emana de la Fiscalía, sino que para poder hacer la incautación y allanamiento tiene que haber un tribunal, que en este caso es el séptimo juzgado del crimen penal de garantía de Santiago, que en base a los antecedentes que le muestra la Fiscalía toma la decisión y da la orden de que se puede realizar la incautación y el allanamiento. Eso es un tema. El tema 2, respecto específicamente si acá hay una maniobra política. Mira, el mejor ejemplo que no hay una maniobra política es que al otro lado, hace par de meses atrás, desde la vereda de la derecha decía que hay una maniobra política en contra de la derecha. Cada vez que hay uno de estos casos y toca un sector u otro, uno dice, no, es que acá hay una maniobra política, todos los fiscales son de izquierda. No, todos los fiscales son de derecha. El mejor ejemplo que no son ni derecha ni izquierda es que ha tocado en el último tiempo a ambos sectores. Dicho lo anterior, creo que hay oportunidades y creo que esta no era una buena oportunidad. Es decir, creo que no mueve la aguja un ápice haberlo hecho un día antes o haberlo hecho un día después. Creo que mancha un proceso esta situación. Es decir, genera un manto de duda respecto de específicamente si hay algo más allá de una simple investigación penal, que yo no creo. Creo que efectivamente la Fiscalía tiene la facultad, un tribunal lo vio, lo autorizó. Aquí estoy hablando más como penalista que como político. Y creo que en ese sentido cumple los estándares, pero obviamente, y ahí concuerdo con José, hay momentos. Y creo que no era el momento. Te pudiste haber evitado muchísimas cosas, pudiste haber generado muchas otras, porque cuando unas cosas no se hacen tan bien,
pasan cosas que podría haber, gracias a Dios no pasó nada, pero pudo haber pasado, y que pudo haber pasado no necesariamente con esto, y que iba a terminar dañando el sistema. Entonces, Sí. yo creo que hay que ser súper cuidadoso respecto de estos temas. Nadie está por sobre la ley, absolutamente, nadie. Pero también, hasta el delincuente más avesado y el más malo de los malos tiene derechos humanos. Y es el más malo de los malos, uno tiene que respetar los derechos de esas personas. Es decir, Sí, no porque sea presidente de la Cámara, porque eso no tiene nada que ver. Aquí absolutamente. No, ella porque eso ya sería entrar. Claro, Pablo, nosotros en la radio hemos sostenido una posición editorial que a veces a alguna gente no le ha gustado, pero la reivindicamos con mucho orgullo, que es que hemos sido muy críticos de cuando se inician acciones persecutorias, comunicacionales o políticas, o incluso a veces a través de acciones judiciales contra los fiscales cuando investigan gente que se le considera cercana a quien inicia estas acciones, ¿no? Por eso aquí hemos sido muy críticos de cuando los diputados van a las audiencias, después los diputados salen de las audiencias y dicen, no, si yo solo vine a ver, y evidentemente constituyen medidas de presión, y lo hemos visto en casos de alta repercusión pública de lado y lado. Por lo tanto, en este caso, si dijéramos lo contrario, nos estaríamos contradiciendo y no lo vamos a hacer. Pero punto seguido, creo que seríamos muy ingenuos si dijéramos que los fiscales en general y el Ministerio Público como institución no tiene sentido comunicacional. O sea, es obvio que tiene un sentido comunicacional muy desarrollado. Entonces este es el típico caso en el que hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo no sabía. Entonces, si que usted no sabía que la diputada Cariola iba a dar a luz, quiere decir que no... o sea, ¿en qué país vive, no? Lleva 3 meses sin ver noticias. Claro, entonces... Exactamente. Entonces, no se sabe si es más grave que... Porque, claro, Monse dice fue una muy desafortunada coincidencia. No vamos a imputar dolo, ¿no? Pero si no sabían, también es una muy desafortunada... No, absolutamente. A ver, es muy desafortunado procedimiento. Piensa tú que también la Fiscalía tiene todo un equipo de comunicaciones, esto no se maneja y por tanto, si bien ellos quizás no leyeron el diario, el equipo de comunicaciones de la Fiscalía supongo que ha leído el diario y que todos sabíamos que estaba embarazada, y por tanto que estaba pronto a dar a luz, porque de hecho creo que salió la segunda, parece que salió una foto que hace un par de semanas atrás, que ella estaba... que salía de vacaciones o cosas así, y que estaba muy pronto. Entonces, es evidente que habían antecedentes, y bajo esas condiciones es lógico que hay que tener un cierto grado de delicadeza, y no solo por la persona de quien es, porque da lo mismo quien sea, las personas son todas iguales, sino que por su condición de que estaba dando a luz, es decir, una mujer en esas condiciones. Y como de proyecto, oye, esta diligencia no se iba a frustrar, esta diligencia no iba a generar algún efecto si se hacía un día antes o se hacía un día después. Es decir, a la larga... un par de días esperar que saliera al hospital. Un par de días y esperar que saliera al hospital o un par de días antes. Eso es absolutamente... Un par de días antes, por último. Un par de días antes, sí. O sea, ya está mal, pero un par de días antes. Con las contracciones. Bueno, esto es lo que viven muchas mujeres en este país que se encuentran en esa situación a veces, ¿no? Y eso es también el sentido de criterio, de educación en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que todo el Estado debe tener. Sí, ahora esto, y ya para ir cerrando, de alguna manera empaña el motivo por el que se realiza esta acción, que son estos WhatsApp en el marco de la investigación por Sierra Bella que Iracy Hasler borra de su teléfono, pero ahí es donde se busca la contraparte, digamos, de Carol Cariola, donde hacen alusión a, como yo decía, al origen de esta adquisición frustrada de esta clínica Sierra Bella, y luego cuando ya Contraloría emite un informe, se da cuenta que Iracy Hasler y Carol Cariola conversan antes de que se hiciera público. Ahí Iracy Hasler dice, se viene malo el informe, ellas intercambian, hay una reunión, luego hay una conversación para ver cómo se enfrenta comunicacionalmente. Hay una cuestión que al menos
siembra la duda respecto del rol ahí de la diputada Cariola, y está esta otra parte porque en esos chats se da cuenta de conversaciones de Iracy Hasler con Carol Cariola a propósito del tema de las patentes para estos amigos chinos de Carol Cariola. Entonces, ese tema, que es la razón por la cual se le está investigando, todavía ya no está formalizada, por cierto, pasa a un segundo plano, ¿no? A propósito de esto. La pregunta que yo me hago y les traspaso es si esto puede afectar a dos figuras importantes del Partido Comunista, del oficialismo, en un año de elecciones parlamentarias, porque sabemos que Iracy Hasler tiene pretensiones de ser diputada y Carol Cariola de ser senadora por la Quinta Región. ¿Cómo lo ves, José? Yo creo que en un minuto, si se puede menos, porque estamos... No, yo creo que esto siempre afecta, ¿no? Todos estos casos de investigación penal, esta situación, Monsalve, Torre Alba, Katy Barriga, Pulgar, detenido por violación, Ojeda del Partido Republicano, desaforado diputado por caso convenio, todo esto afecta a la política en general y en particular a las elecciones que vienen. Pablo. El mejor ejemplo es que si tú analizas las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, salvo algunas excepciones, todos los que estuvieron medidos en algunos de estos casos o aparecieron, perdieron. Es decir, la ciudadanía no está aguantando mucho el sistema, por tanto obviamente que afecta. Lamentablemente estamos en un proceso que ustedes dicen electoral. Sí. Lo que pasa es que lleva un proceso electoral hace como 5 años que lleva un proceso Todos los electoral años. todos Ahora, los años, entonces no podríamos investigar nunca a la larga. Ahora, es una diligencia, ¿eh? Sí. No es más que eso, Claro. pero tampoco es menos, ¿no? Es una diligencia. Hay una investigación. Exactamente, hay una investigación en Sí. desarrollo. Sí, ya, estamos llegando al final del panel. Don Pablo Tolosa, muchas gracias. No, que le vaya muy gracias a bien. usted, y Don perdón José por Toro, haber que le vaya muy bien en Gracias, todo. Con Monse vamos a un breve alto, ya viene Claudio Medrano, vamos a tener a propósito una conversación sobre una entrevista, sobre otro de los temas que está pendiente, que es qué es lo que va a ocurrir con la ministra Maya Fernández a propósito de la fallida compra de la casa presidencial de Guardia Vieja del expresidente Allende, pero eso a la vuelta de la pausa, vamos y volvemos, no se vaya de nuestra sintonía. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre.